Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. Hoy vamos a estar viendo la discapacidad sensorial auditiva. Vamos a estar recorriendo un poco todo lo que tiene que ver con esta patología y vamos a ver cuáles son los grados de afectación en el niño y de qué forma podemos ayudarlo en la inclusión escolar. ¿Qué es la discapacidad sensorial auditiva? Es una dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a través de la audición los sonidos del ambiente y, dependiendo del grado de pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. No va a existir una dificultad en la transmisión y también en la audición, o sea, en la captación de los sonidos. Estas barreras nos indican que la cercanía o distancia de las fuentes auditivas, si los sonidos son débiles o distantes, se presentará una dificultad para discernirlos o discriminarlos. La interferencia de sonido de distinto tipo puede darse cuando los lugares presentan mucho ruido ambiental. Se tendrán dificultades para captar los mensajes, ¿no? Digamos, se confunden los sonidos con lo que uno va hablando. Y las dificultades asociadas al lenguaje oral o escrito. Si una persona posee una pérdida auditiva severa o profunda y solo si usa como forma de comunicación el lenguaje oral y o no se le mira al hablar, se estará dificultando su comprensión generalizada de lo que ocurre en el contexto, ¿no? No solo tiene que ver con la audición en sí, sino también con la comprensión y con la percepción del mensaje. No solo del mensaje, sino de todo lo que rodea al paciente. Obviamente que si hay sonidos fuertes, todo se va a confundir en una mezcla de sonidos, entonces no solo que no va a poder prestar atención al mensaje, sino que también va a estar prestando una atención a todo ese barullo mental, ¿no? El déficit auditivo no depende únicamente de las características físicas o biológicas del niño o niña, sino que se trata más bien de una condición que emerge producto de la interacción de este déficit personal con un contexto ambiental desfavorable, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, se ve más incrementado o más afectado cuando el contexto no acompaña la situación. O sea, en el medio del aula, si existieran ruidos muy fuertes, no solo que no podría escuchar, sino que estaría concentrado en diferentes cosas que no son lo que se está quizás contando, la historia que se está relatando. ¿Tienen todas las personas con discapacidad auditiva el mismo grado de dificultad para escuchar? Existen diferentes grados de pérdida auditiva y no todas las personas tienen la misma dificultad para escuchar. Existen diversos grados de pérdida auditiva y que a su vez estos grados de audición tienen diversa repercusión en el lenguaje y la comunicación. Recordemos que en estadios iniciales o en la etapa del niño, en la etapa de la niñez, todo lo que tiene que ver con la absorción de estructuras y la comunicación se va dando entre pares, entre familiares. Entonces, al tener algún tipo de interrupción o barrera en la audición o dificultad en la audición, se distorsiona el mensaje, hay palabras que puede escuchar mal, incorporarlas como correctamente, ¿no? Y se puede llegar a dar este tipo de problemáticas que afectan desde el lenguaje oral hasta puede llegar a ser la comprensión del lenguaje y la expresión escrita. No hay que olvidar que además de las dificultades para discriminar los sonidos ambientales, el principal problema radica en las dificultades que se relacionan con la producción, desarrollo y comprensión del lenguaje oral, ¿no? Recordemos cuán importante
es esta transposición que se termina dando entre el grafema, el fonema, ¿no? Y cómo el cerebro intenta conectar estas dos formas. ¿Son mudas las personas que son sordas? Ser sordo no implica necesariamente la mudez, por eso sería bueno excluir el término sordomudo, como forma de referirse a las personas que solo presentan una dificultad auditiva, ya que este término estigmatiza negativamente a las personas. No solo que las estigmatiza, sino que estaríamos hablando de algo incorrecto porque la persona tiene una dificultad en la audición, quizás no en el habla, ¿no? La vida de una persona con dificultades auditivas puede resultar bastante más fácil, constatando así el carácter social y cultural de la discapacidad. Imagine las tremendas consecuencias que esta constatación tiene para el ámbito educativo. Dentro del contexto educativo o áulico, nosotros obviamente todo lo que vamos a estar haciendo va a ser a través de imágenes y sonidos. Obviamente que en este caso en particular se va, digamos, la mente, la selección mental de la persona con este tipo de discapacidad o disminución en la audición va a preferir el canal visual. Pero bueno, obviamente también se va a ir trabajando todo lo que tiene que ver con la oralidad y con el mensaje, con la captación y la interpretación del mensaje. ¿Las personas con déficit auditivo tienen problemas intelectuales? La presencia de dificultades auditivas no implica dificultades intelectuales. Presentar dificultades auditivas equivale a tener un problema específico para la percepción de los estímulos auditivos, situación que nada tiene que ver con el procesamiento cognitivo o intelectual de la información. Regularmente, las dificultades auditivas tienen que ver con un daño en el órgano sensorial, en el oído, del sistema nervioso periférico, lo que dificulta la recepción de la información sonora. Las dificultades intelectuales, en cambio, se relacionan con problemas para el procesamiento de la información de cualquier tipo que dependen de la presencia de una disfunción o daño a nivel del sistema nervioso central. Obviamente que si esto lo podemos detectar desde niños, se puede utilizar diferentes herramientas o diferentes elementos de compensación, ¿no? Puede ser desde un audífono hasta, bueno, cambiar un poco el esquema de la clase, colocar al alumno más cerca del pizarrón o más cerca del docente para que pueda escucharlo. Lo mismo con el grupo de pares o de compañeros, fomentar quizás el juego más visual, ¿no? Vamos a utilizar diferentes estrategias. Las personas con déficit auditivo tienen frecuentemente problemas de atención. El niño o niña sordo no recibe a través de la audición toda la información acerca de lo que ocurre en su ambiente más inmediato, por lo que necesita estar constantemente monitoreando su entorno por medio de la visión. Esto muchas veces se confunde con problemas de atención, ya que suelen interrumpir su actividad para controlar de manera visual lo que sucede en el aula. No obstante ello, los o las estudiantes con dificultades auditivas presentan problemas de atención con una frecuencia similar a la de cualquier niño o niña. Por eso quizás nos lleve un tiempo dentro del contexto áulico identificar que el niño tiene alguna disminución en la audición. ¿Cuáles son las causas de los déficits auditivos? Estos pueden ser hereditarios, prenatales, perinatales y postnatales. O sea, puede ser darse estos contextos, estos elementos que tienen que ver con la formación del niño y el desarrollo de la audición pueden darse desde antes del embarazo, se pueden dar durante la gestación
o luego de la gestación. ¿Pueden comunicarse las personas con déficit auditivo? Tener una dificultad auditiva no implica tener restricciones para comunicarse. Implica tener barreras, ¿no? Una barrera que hay que pulir o de alguna forma encontrar métodos de compensación o de equilibrio, ¿no? Para poder justamente no distorsionar el mensaje, que se pueda hacer más funcional en la vida de la persona todo lo que tiene que ver con lo sonoro y lo auditivo. Una cosa es el proceso de comunicación y otra el medio y el canal empleados para hacerlo. Las personas sordas desarrollan medios diferentes para comunicarse, como el lenguaje de señas. Los problemas de comunicación y comprensión con el medio pueden llevar a los niños y niñas al fracaso en su proceso de integración, no por disminución de su capacidad, sino por falta de comprensión mutua en la interacción con los oyentes. ¿Es la lengua de señas la única forma de comunicación que tienen las personas con déficit auditivo? El desarrollo del lenguaje oral o lenguaje de señas depende del grado de pérdida auditiva. Obviamente que el niño que escucha quizás no es necesario que lo aprenda específicamente, pero siempre está recomendado que todos nosotros, incluso los que trabajamos en el ámbito educativo o en el ámbito de salud, es recomendable conocer este tipo de herramientas, obviamente. No obstante, el desarrollo del lenguaje oral o lenguaje de señas depende del grado de pérdida auditiva. No obstante, las personas sordas comparten como característica común la necesidad de contar con información por vía visual para comunicarse. Desde esta perspectiva, mientras mayor es el grado de la pérdida, mayor es la posibilidad de desarrollo de la lengua de señas. Por el contrario, si la pérdida auditiva es menor, existe una mayor posibilidad de desarrollo de la lengua oral. Hay personas que desarrollan ambas lenguas. Acá tenemos los tipos de hipoacusia que pueden darse, ¿no? Puede ser audición normal, una hipoacusia leve, una hipoacusia moderada, una severa o una profunda. No, acá vemos que en la audición normal la capacidad auditiva puede oír sonidos suaves por encima de 20 decibeles. En la hipoacusia leve, en su mejor oído, entre 25 y 39 decibeles, ¿no? Está como levemente disminuido. Le cuesta entender el habla en entornos muy ruidosos, como amplificado los sonidos ambientes, ¿no? La hipoacusia en su mejor oído, entre 40 y 69, es la moderada. Le cuesta entender el habla sin una prótesis auditiva. En la severa necesita una prótesis auditiva potente o un implante, y su mejor oído oscila entre 70 y 89 decibeles. Y la hipoacusia en su mejor oído de más de 90 decibeles se da en la profunda. Esto obviamente en grado, digamos, en disminución, los decibeles obviamente que en disminución, cada vez va escuchando menos, ¿no? En la profunda. Y en ese caso ya directamente se utiliza obviamente el lenguaje de señas y reemplazos o compensaciones para la información o la comunicación. Desarrollo del lenguaje según el tipo de hipoacusia. En el caso de las leves, el lenguaje oral se desarrolla sin grandes dificultades, aunque pueden existir algunas imprecisiones como por ejemplo vela, pela o madre, padre. La comprensión también se encuentra conservada, aunque es probable que se puedan tener dificultades en conversaciones grupales, muchas veces por no poder seguir el hilo de la conversación, ¿no? En el caso de la moderada, en esta intensidad se emite la conversación en forma natural. Por lo tanto, con ayuda de audífonos es probable que el niño desarrolle el lenguaje oral por vía auditiva.
Sin embargo, es posible que exista dificultad con la discriminación de algunas palabras, especialmente en conversaciones, grupos y discusiones en clase. Después, en la severa, vemos que ya se va incrementando el grado de dificultad en la producción y comprensión del lenguaje oral. Su desarrollo se logra por medio de apoyos específicos, visuales, táctiles y kinésicos. Existe una mayor facilidad para la producción y comprensión del lenguaje de señas. De hecho, es una herramienta no solo que básica para ellos, porque les permite poder comunicar todo sin ningún tipo de problemática, ¿no? Dar a entender lo que se necesita, sino que también empiezan a trabajar todo lo que tiene que ver con lo cognitivo en esto de la emisión y la recepción del mensaje. Así que es un buen método de compensación muchas veces también el tener un pequeño audífono, ¿no? En los casos en los que se puede, en los casos que ya son más severos o profundos, vamos a ver que se va a priorizar otras vías de emisión del mensaje. En la profunda pueden ser conscientes de altos sonidos y vibraciones, pero no pueden comprender cada palabra amplificada. La producción del lenguaje oral se logra solo a través de apoyos específicos. Mayor facilidad para la producción y comprensión del lenguaje de señas. Respuestas educativas para niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad auditiva. Importante. Dado el importante papel que juega el contexto educativo, físico y social del que forman parte los estudiantes con discapacidad auditiva, es fundamental que se tomen todas las medidas para que las dificultades que presentan a causa de su déficit tengan la menor influencia posible en su proceso de aprendizaje. Para conseguir este propósito se deben identificar y minimizar los efectos negativos de aquellos elementos denominados barreras, que pueden dificultar el éxito de dicho proceso. Nosotros, desde el ámbito escolar, vamos a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el contexto, el ambiente, las distancias, ¿no? Y la disposición del alumno dentro del aula. Recordando que justamente lo que más va a servir es la cercanía tanto al docente como al pizarrón, así como todos los elementos que tienen que ver con lo visual, ¿no? Todas las actividades que se hagan en el pizarrón o diferentes elementos que se puedan utilizar para la lectura también. ¿Cómo preparar el contexto educativo para dar respuestas de calidad a la diversidad y a las necesidades educativas específicas o especiales? Aspectos relacionados con el establecimiento en su conjunto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la accesibilidad desde el aula y desde la institución. Aspectos relacionados con las familias y aspectos relacionados específicamente dentro del aula. En los aspectos relacionados con el establecimiento en su conjunto, vamos a tener cuenta de informar a todos los miembros de la comunidad educativa acerca del programa de integración, explicando las características y posibilidades de las dificultades auditivas y los apoyos que se necesitan para favorecer el intercambio comunicativo. Puede ser el uso de cañones o algún tipo de proyector, afiches, todo lo que tiene que ver con formas visuales y texturas se pueden utilizar tranquilamente. Considerar en los proyectos de capacitación docente la entrega de herramientas para atender a las necesidades especiales educativas y facilitar la integración de niños y niñas con déficit auditivo. Los aspectos relacionados con las familias, destacar la existencia de la diversidad como un valor que refuerza el proceso educativo, realizando exposiciones y actos en los que todos los niños y niñas tienen importantes roles, ¿no? El que el niño posea
esta barrera en la audición, esta dificultad en la audición, no significa que no pueda participar de actos y hacer cualquier otra actividad que los otros niños también realicen. Sí lo vamos a estar acompañando y viendo si necesita algún tipo de apoyo o elemento compensatorio para realizar la tarea. Enfatizar que la discapacidad es fruto de la interacción entre dificultades personales y barreras que pone el ambiente. Poner de manifiesto que la integración trae beneficios para todos los estudiantes, explicando que al apoyar a sus compañeros con discapacidad auditiva, sus hijos despliegan valiosas estrategias cognitivas, ¿no? Y también recordando que en este tipo de dificultad o de discapacidad, lo que se prioriza es el canal de la comunicación, ya que no está disminuida la cognición del alumno. Digamos, todas las cosas que se puede realizar en esa etapa de desarrollo en la que está viviendo, las puede realizar tranquilamente, solo que va a tener este tipo de barreras, ¿no?, en el aprendizaje, que tiene que ver con la disminución en poder captar todo lo que tiene que ver con lo sonoro o la discriminación de esos sonidos. Los aspectos relacionados con el aula: las salas deben estar alejadas de ruidos externos que dificulten la comprensión y discriminación auditiva del niño. Si el aula está justo pegado o al lado de ventanas que den al patio o algún sector donde se realice educación física o actos o lugares de recreación, va a ser mucho más complicado para el niño que si estuviera en un aula donde quizás está más resguardada entre otras aulas, ¿no? Por ejemplo, por poner ese ejemplo de espacio dentro de la institución, pero puede darse en diferentes sectores, ¿no? Lo mismo con lo que decía de la posición o la disposición del alumno dentro del aula. El apoyo, las salas deben estar alejadas de ruidos externos que dificulten la comprensión y discriminación. Un aula bien iluminada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo visual, que esté bien despejado, que sea claro, especialmente con luz natural, favorece la discriminación visual de niños y niñas que presentan dificultades auditivas. El apoyo de material visual en paredes, especialmente de aquellos que guían los horarios y actividades de trabajo, favorece la orientación y comprensión temporal. También se puede realizar algún tipo de cronograma con pictogramas o con imágenes que indiquen cómo va a ser la secuencia del día de clase o de la semana de clase, ¿no? O de las tareas o actividades a realizar. Depende cuál sea el objetivo del cronograma también. El niño o niña con déficit auditivo debe estar ubicado cerca y frente a los docentes y en lo posible en un lugar donde tenga información visual de lo que ocurre en el ambiente. ¿Cómo generar una relación positiva con la familia de mi alumno con déficit auditivo? Se intenta mantener una relación constante y fluida con la familia, comunicando cualquier problemática que pueda llegar a darse en las actividades o en el transcurso del día escolar, ¿no? Pedir a la familia que destaquen sus logros con sentimientos positivos. También incentivarlos a que brinden oportunidades a sus hijos de aprender a partir de sus propias acciones a enfrentar situaciones de la vida cotidiana, sin intervenir a menos que sea necesario. Los adultos tienen un rol importante en favorecer un uso adecuado del audífono. Por esta razón, el docente debe promover en la familia la necesidad de mantenerlo en óptimas condiciones. Siempre hacer algún chequeo para ver si funciona correctamente, ir consultando con el alumno también para ver si él denota algún tipo de variación en la potencia del artefacto o si nota algo raro en su funcionamiento, ¿no? Después tenemos recomendaciones generales que pueden
servirte para la adaptación de cualquier actividad para niños con discapacidad sensorial auditiva. Esto nos va a permitir que proporcione feedback y refuerzos asociados a sus gorjeos y balbuceos para que estos no disminuyan. A fin de favorecer al máximo la interacción, sentarlo en un espacio luminoso, cerca de adultos que puedan responder a sus necesidades y donde pueda observar completamente lo que ocurre a su alrededor. Se va a priorizar la comprensión del momento, ¿no? Del momento tanto áulico como familiar o cualquier momento de interacción social, priorizando la comunicación y todo lo que tiene que ver con lo ambiental y sonoro para que el alumno o el niño pueda escuchar y discriminar específicamente nuestra forma de hablar, nuestro tono de voz, lo que se dice, así como el mensaje en su totalidad. Respaldar permanentemente los esfuerzos del niño utilizando frases como "entendí lo que me dijiste", ¿no? Reforzar esa seguridad con el objetivo de favorecer la lectura labiofacial y el aprovechamiento de la capacidad auditiva presente, por mínima que sea. Hable constantemente al niño llamándolo por su nombre y dirigiéndose a él con frases cortas, ¿no? Dando a entender que le estás hablando al alumno. Asegurarse que el niño siempre sepa quién le está hablando. Atender a las emisiones del lenguaje oral, aun cuando sean imprecisas. Ayudar a que el niño conserve y mantenga la audición, por mínima que sea, despertando su interés por los sonidos y tocando y mostrando diversos instrumentos, haciendo que los toquen y sientan sus vibraciones. Cuando realizamos actividades en el espacio exterior, verificar que no se estén realizando otras actividades que interfieran en la emisión y comprensión del mensaje oral que se está entregando. Obviamente que cada vez que vamos a realizar una actividad vamos a tener en cuenta que tanto el grupo como el alumno en particular esté concentrado prestando atención. También se va a procurar que el niño mantenga el contacto visual y la atención en todas las actividades de trabajo diario que se realizan y que sean relevantes. Incorporar siempre el apoyo con gestos naturales ante cualquier tema que se trabaje con los niños. Muy bien, para finalizar este tema me gustaría aclararles que si bien hay causas que son las 4 que nombramos anteriormente, como las fases hereditarias o genéticas que puede llegar a tener un alumno o un paciente, hay otras causas que también pueden llegar a darse como resultado para una discapacidad sensorial auditiva. Muy bien, el tipo más común implica daños causados por ruidos fuertes, como los que se encuentran en fábricas u obras de construcción, donde están constantemente expuestos sin la protección adecuada contra las ondas sonoras. Pero también hay tipos que se basan en razones genéticas, que un individuo puede heredar por antecedentes familiares, como mencionamos anteriormente. Hoy en día las opciones de tratamiento están mucho más disponibles, pero antes hay que conocer el tipo de discapacidad auditiva. Y acá les voy a comentar algunos tipos extra de los que, o profundizar un poco lo que habíamos visto anteriormente con respecto a las causas. Puede llegar a darse la pérdida auditiva conductiva. La pérdida de audición conductiva suele estar causada por un problema en el oído externo o medio. Este tipo de pérdida auditiva se produce cuando las ondas sonoras no se conducen correctamente desde el tímpano a la cóclea, el órgano responsable de la audición. Hay varias causas potenciales de la pérdida de audición conductiva, como la acumulación de cerumen, la presencia de objetos extraños en el conducto auditivo externo, ciertas infecciones y las anomalías del desarrollo. Si no se trata, la hipoacusia conductiva puede evolucionar en hipoacusia neurosensorial.
causada por daños en las delicadas células ciliadas de la cóclea. Digamos, dentro del oído nosotros tenemos la cóclea que tiene unos filamentos con los cuales los estímulos llegan a esos filamentos que captan el sonido y vibran, y de esa forma se produce o interpretamos el sonido, ¿no? Tanto si padeces pérdida de audición conductiva como si quieres evitar que ocurra, es importante mantener limpios los oídos y prevenir posibles infecciones. Cuidar bien la audición va a ayudar a disfrutar al máximo los sonidos, ¿no? También puede darse la pérdida auditiva neurosensorial o hipoacusia neurosensorial. Es un tipo de pérdida de audición que se produce cuando hay daño o disfunción en el oído interno o en el nervio auditivo. Las pérdidas auditivas neurosensoriales pueden deberse a diversos factores, como el envejecimiento, la exposición a ruidos fuertes, determinadas infecciones y ciertos medicamentos. La pérdida auditiva neurosensorial puede provocar dificultad para comprender el habla, dificultad para oír con ruido de fondo y otras dificultades auditivas. Si no se trata, puede provocar aislamiento social, frustración, depresión y otros problemas de salud mental. Afortunadamente puede tratarse generalmente con audífonos o implantes cocleares. Sin embargo, es importante ser consciente de la posibilidad de padecer esta hipoacusia y el impacto potencial que puede tener en la vida propia. Otra de las pérdidas auditivas es la combinada. Es un tipo de pérdida auditiva que se produce cuando una persona tiene más de un tipo de problema auditivo. ¿No? Puede ser neurosensorial o puede ser el primero que habíamos visto, que es el conductivo. Este tipo de pérdida auditiva, la combinada, puede dificultar la comprensión de las conversaciones y los ruidos de fondo y puede requerir métodos de tratamiento más complicados. Si crees que tiene una pérdida auditiva combinada, es importante acudir a un profesional, ¿no? Que generalmente va a realizar una evaluación para ver cuál es el grado de afectación. Y también puede darse el trastorno del procesamiento auditivo. Es una enfermedad que afecta al modo en que el cerebro procesa el sonido. Las personas con trastorno de procesamiento auditivo pueden tener dificultades para comprender el lenguaje hablado, sobre todo en entornos ruidosos. También pueden tener problemas para distinguir entre sonidos distintos como la S y la Z, la P y la B, la T y la D. Algunas personas con este trastorno o esta disminución en el procesamiento auditivo también pueden tener dificultades para distinguir el tono o el timbre y pueden tener otros trastornos cognitivos como dificultades para leer y problemas de procesamiento visual. Los síntomas de este trastorno varían de una persona a otra y pueden estar presentes desde el nacimiento o desarrollarse más tarde en la vida. Este tratamiento suele incluir logopedia y adaptaciones educativas. Con el tratamiento adecuado, las personas con este trastorno pueden mejorar su capacidad auditiva y llegar a una vida adulta sin problemáticas. Y remarcar obviamente la importancia de acudir a un profesional, ¿no? Porque hay ciertas cosas que nosotros podemos llegar a percibir como educadores o como personales de salud, pero obviamente esto tiene que profundizarlo, investigarlo un profesional competente que pueda realizar una evaluación, que pueda determinar cuál es específicamente la causa, cuál es el tipo de discapacidad auditiva que posee el alumno, cuáles son los recursos que se pueden utilizar, abordajes que nos pueden ayudar a transmitir los mensajes o comunicarnos más eficientemente, ¿no? Y vamos a terminar con este parrafito que dice: solo nos damos cuenta de lo importante que es una buena audición en nuestra vida diaria cuando nuestra audición empieza a disminuir. Dependemos de nuestros oídos para procesar la información y comprender lo que se dice a nuestro alrededor.
Utilizamos nuestra audición para mantenernos seguros, ya sea escuchando un coche antes de cruzar la calle o percibiendo el sonido de un intruso en nuestra casa. Sin una buena audición, nos sentimos frustrados, aislados y vulnerables. Acudir periódicamente a un audiólogo o un fonoaudiólogo, ¿no?, para realizar revisiones auditivas relacionadas con la edad puede ayudarnos a conservar la audición durante décadas. Juntos este paso se puede hacer y se puede realizar para ayudar y favorecer dentro del ámbito educativo, así como en cualquier ámbito de salud o familiar. Muy bien, la verdad que es una patología, todas las patologías relacionadas con lo sensorial son muy interesantes. Generalmente para el abordaje o para el acompañamiento siempre se utilizan compensaciones como lo que estuvimos hablando de diferentes artículos de tecnología, ya sea audífonos o hoy en día la medicina y la ciencia avanzó muchísimo en ciertas cirugías que tienen que ver con todos los trastornos sensoriales, ¿no? Así que con esas herramientas desde el ámbito de salud o médico, más herramientas que podemos desarrollar en el ámbito de la educación, obviamente vamos a favorecer todo lo que tiene que ver con la emocionalidad del alumno, con la seguridad, con la interpretación, la percepción, así como con la vinculación social. Obviamente que nosotros desde el ámbito educativo vamos a preferir todo lo que tiene que ver con las interrelaciones entre los alumnos, que puedan comunicarse, compartir contenido, contarse historias. En estos casos, todo lo que tiene que ver con también lo visual, ¿no? Todos los refuerzos visuales, cuentos, demostraciones, imágenes, figuras, colores, texturas. Todo eso va a reforzar los canales de transmisión del mensaje y el conocimiento. Y por otro lado vamos a estar trabajando sobre las relaciones que va a tener el niño, ¿no?, ya sea dentro del aula, con cómo puede demostrar su seguridad o demostrar también sus debilidades dentro del contexto educativo. Nosotros obviamente vamos a adaptar todo el contenido que sea necesario para que pueda llegarle por las vías que son más útiles para el alumno. Así que bueno, con esto terminamos la clase de hoy.